Preparamos. Bueno, pues vamos a seguir. Ya casi que se ha presentado solo, se ha puesto de pie. Vamos a ver, después de... Como decía esta mañana, los ponentes de esta mañana, tanto Francisco Cabeza como Juan Pedro Montaves, una de las consecuencias, a ver si voy a tener que darla yo ahora, una de las consecuencias importantes del cambio climático es sobre todo la reducción del recurso, la reducción y la disponibilidad del recurso. Por tanto, hay un encarecimiento importante de este recurso, puesto que se tiene que traer, estoy hablando del abastecimiento, se tiene que traer de otras fuentes, ¿no? De desalación, el transporte es muy caro, viene muy lejos, y también todo este cambio climático ha originado o ha traído dos conceptos que hasta ahora no eran tan importantes en un abastecimiento. Por un lado, un protocolo de planes de sequía y, en contrapartida, un protocolo de lluvias intensas. Ya se tocan los dos extremos. Se han tenido que hacer grandes inversiones en tanques de tormenta, en control de pérdidas en la red. Como decía, en Murcia el agua es un recurso muy caro. Te estoy echando un capote que termine. El agua es un recurso muy caro y entonces se hacen grandes planes para este control de pérdida. Y por otro lado, también hay que atacar digamos, en el origen principal de este cambio climático, como pueden ser las emisiones de CO2, ¿no? Y las emisiones de CO2, pues atacamos por varios frentes: el uso de energías limpias y alternativas, y también por nuevos aprovechamientos energéticos con nuestras instalaciones. Bueno, no sigo, y de todo esto os va a hablar Simón Nevado, que es ingeniero industrial por ICAI, desde la Universidad Pontificia de Comillas, lleva en el sector del agua 20 y tantos años, 22, 23 años, ha sido director técnico de varias empresas dentro del sector del agua y actualmente es el director de operaciones de Aguas de Murcia. Pues tiene media hora. Muy bien. Y ya he dicho la mitad. Muchas gracias, Pepe. Bueno, ante todo, agradecer a la Cátedra de Agua y Sostenibilidad y a Teresa Navarro que nos haya brindado la oportunidad de poder contar un poco aquí las acciones, las medidas de mitigación y de adaptación que, desde el punto de vista de una empresa que gestiona el ciclo integral del agua, estamos llevando a cabo o queremos impulsar en un futuro, ¿no? Entonces, a ver si me funciona como hemos visto esta mañana, nos han explicado perfectamente el profesor de física, pues existe una alta probabilidad de que exista un cambio climático, un calentamiento global, y ante este escenario está claro que tenemos que estar, por lo menos tenemos que estar preparados, tenemos que llevar a cabo, tener planificado, proyectado, como dice mi jefe, pues todo este tipo de acciones encaminadas a la mitigación y a la adaptación. La primera parte pues es casi común, da igual que nos dedicásemos al ciclo integral del agua que nos dedicásemos a cualquier otra cosa. Como cualquier empresa tenemos unos objetivos claves de la Unión Europea que consisten en esas reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, el más famoso CO2, y por otro lado también la reducción del consumo de energía, ¿no? Es intentar potenciar el uso de las energías de procedencia de origen renovable, de procedencia renovable, ¿no? Y, por supuesto, incrementar la eficiencia técnica de nuestros procesos, ¿no? Bien, pues en este primer apartado de estas medidas de eficiencia energética, pues, la característica fundamental que tiene el ciclo urbano del agua, el proceso, si analizamos de todos los procesos que tenemos, desde la captación, la potabilización, la distribución del agua al ciudadano, la recolección y el proceso de depuración, es este último, el proceso de depuración, donde más consumo de energía se produce con diferencia, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, el año pasado, en el año 2016, el 67% de la energía que consumió el Servicio Municipal de Agua de Murcia se produjo en el proceso de depuración. Esto es porque, utilizamos unos procesos biológicos
que fundamentalmente consisten en la eliminación de la materia orgánica mediante la acción de unos microorganismos que necesitan oxígeno. Y para aportar este oxígeno, pues bueno, aquí tenemos algunos responsables que se encargan de hacer eso, pues necesitan muchísimo consumo de energía eléctrica para idear esos grandes tanques que tenemos donde produce la depuración. De ahí que sea el proceso de depuración uno de los sitios donde más hemos intentado innovar, ¿no? E intentar buscar la eficiencia de este proceso. Y luego también otra gran tendencia que está apareciendo en los últimos años es, bueno, en este proceso de distribución del agua potable al ciudadano, pues bueno, igual que tenemos estaciones de bombeo para impulsar el agua a las zonas más altas, pues también estamos intentando aprovechar todos los saltos hidráulicos que tenemos en la red, de tal manera que no solo tengamos un consumo, sino que también tengamos alguna producción. Por pequeño que sea el salto hidráulico, es la tendencia, intentar aprovechar al máximo todos los saltos que tenemos en la red. Y bien, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los procesos de innovación, que es el proyecto LIFE Siamés. Es un proyecto de investigación que está liderado por un centro tecnológico de investigación CETACUA, por la entidad de saneamiento de la región de Murcia. También está la Universidad de Santiago de Compostela, que es la universidad que tiene patentado este sistema de depuración novedoso. Y estamos también Hidrogea, está una empresa alimenticia del norte, Capsa Foods, y nosotros, Aguas de Murcia. Bueno, pues con este proceso de innovación, en vez de utilizar microorganismos que consumen oxígeno, pues se ha utilizado lo que ahora una digestión o un proceso anaerobio en cabecera, con lo cual conseguimos reducir en un 40% la materia orgánica inicial que nos entra al sistema sin necesidad de aportar oxígeno y sin necesidad, por tanto, de aportar energía eléctrica, ¿no? Es un poco un ejemplo de por dónde son las tendencias que vamos a tener en el futuro, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas estamos haciendo? Bueno, aquí pues hablamos de autosuficiencia energética. O sea, vamos a intentar consumir la mínima cantidad de energía posible y al mismo tiempo generar toda la posibilidad que tenemos de generar energías renovables que tengamos para que tengamos una autosuficiencia energética. Intentaremos llegar al 100%. Estamos en torno a cifras del 40%, ¿no? Pero la idea es que todos los servicios municipales y en general todas las empresas que gestionamos el ciclo integral del agua intentar que la energía, el consumo de energía sea prácticamente cero, ¿no? Para ello, pues bueno, ahí tenemos la producción de energía renovable, la más importante, la que se produce en la cogeneración, un proceso que está también físicamente dentro del proceso que más consume, el proceso de depuración, en la línea de tratamiento de los fangos que se producen en esa depuración biológica, pues tenemos la capacidad de generar una energía renovable mediante utilizando el biogás que se produce en la digestión de los fangos para producir energía eléctrica, y ahí es donde también se está innovando en maximizar al máximo esa producción de biogás, porque eso conseguirá que conseguimos generar la máxima energía eléctrica posible. Por supuesto, aquí en la región de Murcia, con el estupendo días soleados que tenemos a lo largo del año, pues por supuesto nos estamos apoyando también en energía fotovoltaica y lo que he comentado, aprovechar al máximo cualquier salto hidráulico que tengamos en la red, ¿no? Digamos, de alguna manera regulamos presiones hasta siempre para que digamos las presiones sean adecuadas en la red, no se nos produzcan roturas, y estamos utilizando siempre elementos de rotura de carga o válvulas hidráulicas para disipar la energía. Pues en vez de disipar la energía, desperdiciarla, la utilizamos para producir energía eléctrica. Bien, por supuesto también estamos intentando minimizar al máximo lo que son el uso de combustibles de origen fósil, mediante transformando la flota que tenemos en vehículos híbridos y eléctricos. Y bueno, este es lo que he comentado, un poco la cogeneración que se está produciendo en la depuradora de Murcia Este, donde pues tenemos aquí que prácticamente en el año pasado conseguimos el 42% de la energía que se consume en la planta fue generado por la propia planta, ¿no? Otros ejemplos de lo que hemos comentado, aprovechamiento de cualquier salto hidráulico. Este salto hidráulico se encuentra en el agua que suministramos, el agua bruta que entra a la planta potabilizadora de Contraparada, pues aprovechamos esa energía potencial que tiene el salto del agua para, a su vez,
elevar a las pedanías que están al sur del término municipal, que están más altas en cota y a las cuales tenemos que bombear el agua, con lo cual una energía hidráulica la transformamos directamente en una energía mecánica de impulsión de estas bombas, ¿no? Un ejemplo de este aprovechamiento de estos pequeños saltos en la red. Y ya más últimamente, pues bueno, ya no son lo que comentaba antes, en sitios donde tradicionalmente hemos estado regulando presiones y para ello hemos estado teniendo o bien unos tanques para romper carga o bien hemos tenido unas válvulas hidráulicas especiales para disipar la energía, pues lo que hemos hecho ha sido cambiarlo por turbinas que accionan motores alternadores y conseguimos verter a la red energía eléctrica. Y ya el último ejemplo, pues bueno, digamos que este ya es el caso del aprovechamiento más mínimo que existe, como es una picoturbina, que por poco que sea nos permite por lo menos recargar unos móviles, como tenemos el ejemplo que mostramos aquí, ¿no?, de picoturbina. Bien, con todo esto, al final, bueno, pues lo que hemos conseguido es una reducción de emisiones muy importante en los últimos años. Desde el año 2011 al 2015 hemos conseguido esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Calculamos la huella del carbono todos los años y nos hemos preocupado de hacer estas acciones de reducción y actualmente estamos certificados por el Ministerio de Medio Ambiente en la modalidad de cálculo, porque lo hicimos el año pasado, en el 2015, pero bueno, nuestra idea es en siguientes años poder certificarnos en las modalidades de reduzco y de compenso, ¿no? Bien, estos son en cuanto a lo que son medidas, digamos, de alguna manera mitigadoras o de reducción de gases de efecto invernadero. Vamos un poco a medidas más de adaptación, ¿no?, de lo que nos ocurre. Evidentemente, como empresa que gestionamos el ciclo integral del agua y gestionamos el agua, pues todos sabemos, el agua es un recurso hídrico muy escaso en la región. Bueno, ya nos lo ha explicado esta mañana también Francisco Cabeza. Y tenemos añadido el tema añadido de que llueve muy poco y tenemos pocas aportaciones a la cuenca del Segura. Tenemos digamos, la dificultad añadida de que tenemos una gran extensión de la red de abastecimiento. O sea, tenemos cerca de exactamente 2.187 kilómetros de red de abastecimiento en el término municipal de Murcia. Está en una cantidad la población de Murcia está muy dispersa. Tenemos un término municipal muy extenso, 885 kilómetros de red, y esto supone un reto muy importante para las empresas que gestionamos del ciclo integral del agua, porque evidentemente de la eficiencia hidráulica de esta red depende mucho la disponibilidad que tenemos, ¿no? Lo que se ha hecho de la compañía desde su constitución en el año 89 ha sido en todo momento trabajar minimizando al máximo las pérdidas físicas que tiene esta red, ¿no? Como comprenderéis, una red de tantos kilómetros, ha sido estratégico la gestión de este rendimiento técnico, encaminado a ¿qué? Pues a intentar detectar las fugas lo antes posible, ¿no? Porque aquí manejamos un concepto que es la vida media de las fugas, ¿no? Digamos que cuanto menos tiempo tardemos en localizar una fuga desde el momento en que se produce hasta que la localizamos y la reparemos, pues esto nos conseguirá obtener unos ahorros del agua muy importantes, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco la evolución de todos los sistemas de detección de fuga que hemos tenido desde el año 89. Al principio solo se disponían de geófonos. Los geófonos, para los que no están en este sector, pues bueno, son básicamente unos equipos que lo que hacen es amplificar el sonido que se produce en las tuberías, porque las fugas que se producen en las redes pues tienen un sonido muy característico. Entonces, operarios expertos tocando en distintos elementos de la red o incluso yendo por encima de la tubería, tocando en el terreno, son capaces de detectar que hay una fuga debajo. Y este es el sistema que tradicionalmente siempre se ha utilizado, ¿no?, desde el año 89. Esto, para que os hagáis una idea, si tenemos 2.000 kilómetros de red y tenemos 6 equipos de geófono, pues tardarían más o menos, que normalmente los recursos de los que disponemos para nuestro tamaño, pues supone que revisar el rendimiento que tiene este equipo tarda más o menos 1 kilómetro al día en revisar la red, con lo cual se supone que con el equipo de 6 personas pues tardamos
400 días en volver a pasar por el mismo sitio, con lo cual si tenemos en el mejor de los casos, 1 año. Si tenemos la mala fortuna que cuando hemos puesto esta zona a revisar por equipo de geófonos, al día siguiente se producen fugas, van a estar 1 año ahí desperdiciando el agua hasta que volvamos otra vez, ¿no? Entonces, la vida media de las fugas, pues podemos decir, bueno, unas aparecerán al principio, otras aparecerán a mediados del año, otras al final. La vida media de las fugas, estamos hablando de fugas que tardan pues, medio año, ¿no? La evolución ha sido ir bueno, pues luego los siguientes sistemas de detección de fugas, en los años 98, 2000, impulsamos unos sistemas muy novedosos que eran los registradores acústicos. Con estos conseguíamos, básicamente, para no aburrir mucho, con esta tecnología que eran, digamos, unos equipos electrónicos que teníamos permanentemente auscultando la red, pues conseguíamos revisar las redes en un tiempo promedio de 1 mes, con lo cual esto supuso un aumento del rendimiento y de la disponibilidad hídrica de nuestras redes, ¿no? Disminuyendo esas pérdidas físicas. Y actualmente, ¿en qué estado nos encontramos? ¿En dónde nos encontramos? Lo que tenemos hasta el momento es la microsectorización, es decir, tenemos dividida la red en muchos sectores muy pequeños, sectores de tamaño medio, unos 5 kilómetros, y diariamente tenemos 464 registros de caudal, donde cada 5 minutos tenemos un registro del caudal instantáneo de alimentación a ese sector, y eso simplemente analizando el historial que tenemos de esa señal de caudal nos permite prácticamente detectar una fuga al día siguiente que se produce, ¿no? Analizando simplemente cómo se comporta ese sector en su histórico, en cuanto que nos permite de alguna manera, pues, sistema estadístico, viendo la media, viendo la variabilidad que se nos produce en esa señal de caudal, nos permite identificarlo. De tal manera que ya estamos en este nivel en el que prácticamente en un sector que tiene 5 kilómetros de longitud, pues detectamos la avería en 1 día. Si hemos dicho que el geófono es capaz de revisar la red a razón de 1 kilómetro al día, pues tratamos 2 días y medio de media en detectar la fuga ya físicamente y al día siguiente reparamos. Hemos conseguido, digamos de alguna manera, reducir el tiempo medio de la fuga de medio año a 5 días, 4 o 5 días. Y este es el éxito de la gestión del rendimiento y la disponibilidad que hemos tenido del aumento del rendimiento técnico de nuestra red, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, pues estamos probando, intentando acortar esto, pero ya estamos hablando de que estamos en torno a 5 días. Aquí tenemos un sistema muy novedoso que es, pues bueno, búsqueda de fugas por el diagnóstico de imagen de satélite. Esto que ven ahí señalado en color rojo, pues se supone que son fugas. Simplemente analizando esas imágenes de satélite con unas know-how y unas tecnologías que se están poniendo ahora en valor, pues son capaces de decirnos que hay una fuga. Bueno, no están, de momento es una tecnología la traigo aquí un poco como curiosidad porque de momento no está muy afinada al máximo, tiene un porcentaje de error del 40%, pero bueno, un poco para que veáis por dónde van las tendencias en el futuro. Lo que sí que está claro es que ya hemos tocado un poco de techo. En este aspecto, nuestras redes ya tienen un nivel de eficiencia. Pues bueno, ahí vemos la curva desde el año 89 y ya vemos un poco que estamos tendiendo a una asíntota porque lo que nos queda ya de recuperación de rendimiento técnico ya no son tanto las pérdidas físicas como pérdidas que llamamos aparentes, que son ya consumos digamos, que no están registrados, que pueden ser o bien porque tengamos errores de medición de los contadores o bien porque sean fraude, pero ya de alguna manera son consumos, no son, digamos, no son pérdidas físicas. Poco ya no vamos a conseguir mucha más disponibilidad hidráulica de la gestión de las redes en este aspecto. En el futuro, lo que deberíamos de tender para tener mayor disponibilidad hídrica para nuestro municipio pasaría por la reutilización del agua. La reutilización de las aguas residuales, ponerlas en valor para, por ejemplo, distintos usos municipales como es el riego de jardines, ¿no?, municipales. Bien, otras acciones que tenemos de adaptación a este cambio climático que nos afectan, pues lo han comentado un poco esta mañana. Las lluvias cada vez son, si no, digamos que también son cada vez más escasas, pero quizás este efecto no se ve tanto en el tiempo. Lo que sí que se está viendo es que cada vez llueve. Si llueve más o menos parecido, un poco menos, lo que sí que se ve claramente es que cada vez llueve más concentrado. O sea, la lluvia cae en pocos días, ¿no?
¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues por otro lado, lo que se nos está produciendo es que las ciudades cada vez están más urbanizadas y cada vez tienen menos zonas verdes, ¿no? Esto nos origina muchos problemas en nuestra red de saneamiento. Nosotros tenemos una red de saneamiento que es unitaria, es decir, la misma tubería sirve para transportar las aguas residuales que las aguas de lluvia, ¿no? A diferencia de otros municipios muy cercanos, como por ejemplo Alicante, donde disponen de redes separativas y tienen algo más de margen de maniobra. Nosotros tenemos poco margen de maniobra, utilizamos la misma red para transporte, con lo cual, para el transporte de residuales que para pluviales, con lo cual cada vez que tenemos una lluvia de tipo intenso, pues nos origina unos trastornos bastante importantes, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de las pasadas lluvias que tuvimos los días 17 y 18 de diciembre, donde fue bastante espectacular esas lluvias, ¿no? Según los pluviómetros que tenemos, llegamos a registrar una media de 178 litros por metro cuadrado. Si estamos hablando que la precipitación media anual en la cuenca del Segura es del orden de los 400 litros por metro cuadrado, resulta que en tan solo 2 días y medio cayó el 44% de la lluvia que cae normalmente a lo largo del año. O sea, esto es un poco el efecto en nuestras redes, pues es un poco devastador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues estamos incorporando a nuestros centros de control pues todo tipo de sistemas de predicción meteorológica, porque tenemos que estar, con el margen de maniobra que podemos estar alertas lo antes posible, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los sistemas que estamos usando. Este sistema lo que hace es analizar las imágenes de radar que tiene la Agencia Meteorológica Nacional y nos permite saber, a través de la imagen de esas nubes, nos permite generar unas alarmas de que vienen lluvias más o menos intensas, con una aproximación bastante importante 2 horas antes. Bueno, es poco, pero por lo menos algo tenemos, una capacidad de anticiparnos 2 horas, ¿no? Con 2 horas, la verdad que clava bastante la predicción. Y por otro lado, bueno, lo de antes es nuestro primer nivel de alarma. Sabemos que vienen nubes, pero bueno, son imágenes. No sabemos si descargan o pasan de largo. La siguiente nivel de alarmas que tenemos son una red de pluviómetros para medir la intensidad de lluvia que tenemos estratégicamente distribuido, sobre todo en los límites de nuestro término municipal, para saber si la nube que viene por el norte, viene por el sur, viene por el este o el oeste, si realmente está descargando, y al mismo tiempo ya nos permite medir intensidades de lluvia para saber si es importante o no es importante. Con todo esto y con el modelo matemático que tenemos de nuestra red de saneamiento, pues podemos ya también, incluso si sabemos que viene la lluvia, la medimos y empezamos a recoger valores de intensidades, pues podemos también saber dónde se nos van a producir los problemas más importantes, de manera que podamos concentrar los recursos que tenemos en esos puntos, ¿no? Y un poco, bueno, esto es lo que hemos hecho desde el punto de vista de la red de saneamiento, pero también sirve para, por ejemplo, ahora estamos trabajando en modelizar estas cuencas urbanas y poder predecir también la aparición de rampas, para de esa manera poder avisar a la policía local para que con un par de horas de antelación, si conseguimos saber que van a aparecer una rampa de espinardo, pues evitar que la gente circule, o sea, prohibir la circulación y sobre todo aparcar los coches en la zona. Esto es un poco en lo que ahora, en breve, un futuro más o menos a medio plazo, podemos intentar conseguir, ¿no? Bien, de todos estos registros de lluvia y de todos los niveles de desbordamiento de nuestros colectores, nos permite luego hacer un análisis después de las lluvias para identificar cuáles son las soluciones más necesarias que tenemos para digamos, realizar esas medidas de adaptación a lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y un poco lo ha comentado antes Sofía, el colector de pluviales oeste, ahí lo tenemos, el colector pluviales de la zona norte, que está tan demandado y que ha sido noticia. El propio alcalde Ballesta lo solicitó al Ministerio, a la Confederación, que es un poco la que le corresponde realizar de esa manera. Todas esas cuencas rurales que tenemos ahí marcadas en azul, pues conseguiríamos desviarlas y desviarlas directamente al río y no nos afectarían tanto a la ciudad como están haciendo actualmente, ¿no? Bien, y aquí tenemos un poco una imagen que le ha venido digamos, una imagen de nuestro centro de control, donde tenemos la gestión que nosotros realizamos cuando estamos inmersos en una lluvia.
Ahí están todas las medidas de todos los pluviómetros y un poco el hecho de que nos permite saber qué cuencas son en cada momento las que están siendo más afectadas por la lluvia, de tal manera que mediante la acción que ejercemos sobre nuestras estaciones de bombeo residual, tenemos más de 180 bombeos de aguas residuales en nuestra red de alcantarillado, porque la orografía del terreno es muy llana, y entonces, pues eso, se necesitan 180. Entonces, mediante la parada y puesta en marcha de estas estaciones de bombeo, también nos permite tener cierto margen de actuación en la lluvia, descargando aquellas cuencas que están más saturadas a otras que están más aliviadas. Pero bueno, esta es la imagen que tuvimos el día 17 y 18 de diciembre, aquellas lluvias tan intensas donde estaba todo completamente en alarma y poco podíamos hacer. Pero bueno, estas son un poco las medidas que tenemos de adaptación. Bueno. Bien, para realmente lo que es necesario pues es más zonas verdes, ¿no? Pero claro, aquí en la región de Murcia pues esto es complicado porque si tenemos encima una escasez de un recurso hídrico, la solución pasa pues una vez más por promover una reutilización del agua de nuestras plantas que están funcionando perfectamente para el riego, ¿no? Que hay una normativa que ya te permite regar parques y jardines, ¿no? Porque bueno, un poco aquí traigo la agencia del RIM Mediterráneo, habla de que debe de haber al menos un ratio de 1,5 metros cuadrados de superficie verde o drenante por cada metro cuadrado de superficie de asfalto, ¿no? Esto claramente las ciudades nuestras sería una de las medidas más idóneas, ¿no?, del urbanismo, ¿no? Y zonas verdes, cuando digo zonas verdes de verdad. He traído esta foto porque aquí donde vemos esta mediana que está de color verde, realmente no es una zona verde, se trata de una césped artificial. Esto no es la solución, porque aquí si se amplía un poco la foto se ve que está encharcado, ¿no? Hay que intentar, pero volvemos a lo de siempre, o sea, también es muy difícil promover más zonas verdes cuando no se dispone de agua, y bueno, la solución pasa por reutilizar el agua, ¿no? Para Aquí traigo también otra de las medidas que estamos llevando a cabo. Es un convenio de colaboración que hemos hecho con ANSE, con la Asociación de Naturalistas del Sureste, que es la promoción de la rehabilitación de 0,6 hectáreas a 1 hectárea de bosque de ribera en las inmediaciones de la contraparada de aquí de Murcia. Esto es un poco una de las medidas que también llevamos a cabo. También tiene una componente de preservación de la biodiversidad, porque lo que se trata es de plantar 600 especies autóctonas, pero por un lado también nos va a poder, de alguna manera, estamos intentando que esto también lo poder acreditarlo como una medida de compensación de CO2, de lo que hemos comentado antes de nuestra huella de carbono. Y nada más, si el futuro pasa por este tipo de ciudades, aquí te doy un ejemplo de un barrio, de un proyecto para las ciudades de Bruselas, pues evidentemente para este desarrollo urbano sostenible va a hacer falta más agua que no disponemos, ¿no? Con lo cual hay que intensificar más todas nuestras tecnologías de reutilización del agua. Tengo también un caso de aquí, por ejemplo, quizás donde ya conocen muy bien los efectos devastadores de la sequía, es en la región de California. Aquí traigo unas imágenes de satélite de la NASA donde han detectado los problemas de subsidencia que existen allí. O sea, en California se utiliza mucho, como no hay agua, lo que se está utilizando ya son los recursos de agua subterránea, y de esa extracción de ese acuífero se le está produciendo un hundimiento del terreno de hasta 70 centímetros, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo las empresas que se dedican a gestionar aquí el ciclo integral del agua? Bueno, pues traigo el ejemplo del condado de Orange. El condado de Orange suministra una población de en torno a 3,100 millones de personas y actualmente tienen una planta que reutiliza el agua para recargar el acuífero, el acuífero del cual extraen para suministrar de agua potable a la ciudad, con la condición, este proyecto tiene la condición de que el agua que utilizan para recargar el acuífero tiene que ser
4 veces de mejor calidad que el agua del acuífero que están extrayendo. Lo están consiguiendo. Hoy tecnológicamente hay soluciones más que factibles para poder reutilizar el agua residual y poderlo utilizar prácticamente. O sea, de alguna manera aquí lo que están haciendo es recargando el acuífero, pero se la podían beber perfectamente porque tiene mejor calidad el agua que sale de la planta que la que se saca del acuífero. Y no estamos hablando de una planta piloto experimental, estamos hablando de una planta que tiene una capacidad de 378.000 metros cúbicos y que tiene previsto ampliarla a 492.000. Estamos hablando de una cosa como 8 veces la Murcia, ¿no? Murcia, para que nos hagamos una idea, tiene un consumo de 80.000 metros cúbicos día. Y nada más, pues en resumen, pues que las acciones que estamos llevando a cabo pues están fundamentalmente encaminadas a los procesos de depuración, que son los más intensivos en energía, al aprovechamiento de energías renovables, estos pequeños saltos hidráulicos que hemos comentado, que la disponibilidad hídrica a través de la gestión de las pérdidas de la red ya está muy limitada y que lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo foco ya es en la reutilización del agua. Un poco también en la tendencia de la movilización de redes y la gestión de cuencas en episodios de lluvias intensas y la necesidad de zonas verdes para evitar esto, más que nada, y nada más, y que se hace necesario cada vez más la reutilización indirecta y directa para riego de jardines y recarga de acuíferos. Y nada más. Muchas gracias por su atención.